Hoy vamos a hablar de uno de los episodios más surrealistas, diría yo, de la historia económica, la tulipomanía de 1637. Sí, hablo de ese momento en que la gente se volvió completamente loca por una flor, hasta el punto de pagar lo que costaba una casa por un simple bulbo de tulipán. A ver, que quede claro, esto no es una metáfora ni nada por el estilo, es literal. Comprabas una flor y a cambio dabas, pues eso, una casa, o un terreno entero, o el sueldo de toda una vida. Y esto, que suena a chiste, pasó de verdad, en el siglo XVII, en Holanda. Bueno, para entender cómo se pudo llegar a este punto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Vámonos a los Países Bajos, a la Holanda del siglo XVII. Vale, ¿cuál era el panorama? Estamos en la edad de oro de Holanda. O sea, el país era el centro del comercio mundial, dominaba los mares, vamos, una de las naciones más ricas y poderosas de Europa. Había mucho dinero circulando, mucho negocio y sobre todo una confianza brutal. La gente se sentía invencible. Era, como se suele decir, el caldo de cultivo perfecto para lo que iba a pasar. Y en medio de toda esta euforia económica, de esta prosperidad, aparece en escena algo, a primera vista, totalmente inofensivo. Algo precioso. El tulipán. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que una simple flor se convirtiera en el objeto de deseo de toda una nación? Vamos a ver cómo se fue construyendo esta obsesión. A ver, lo curioso es que el tulipán ni siquiera era de Holanda, ¿eh? Llegó del Imperio Otomano. Pero los holandeses vieron algo más que una flor, vieron rareza, vieron belleza y, lo más importante de todo, vieron un símbolo de estatus. Es que había algunos tulipanes con unos colores y unos patrones únicos. Eran rarísimos. Y claro, tener uno era como colgarte un cartel que decía «Soy rico y tengo poder». Y aquí viene el giro clave de toda esta historia. La gente no compraba los bulbos para plantarlos en el jardín y que quedara bonito. ¿Qué va? El objetivo era otro bien distinto. Comprar para vender. Vender más caro, claro. La flor, bueno, dejó de ser una flor. Se había convertido simple y llanamente en un activo para especular. Claro, con esa mentalidad era inevitable. Entramos de cabeza en la burbuja, en la pura locura. Vamos a ver cómo los precios se fueron, de las manos. Y ojo, que esto es clave para entender la dimensión que alcanzó todo. No era solo un juego de ricos, ¿eh? Para nada. Comerciantes, banqueros, artesanos, hasta los granjeros. Toda la sociedad estaba metida hasta el cuello. Imagínate la escena en las tabernas. La única conversación era, oye, ¿a cuánto ha cerrado hoy ese bulbo tan raro? Y para echar más leña al fuego apareció una, digamos, innovación financiera. Los contratos de futuros. ¿Qué era esto? Pues que la gente empezó a comprar y vender promesas. Contratos por tulipanes que ni siquiera habían brotado. O sea, se especulaba con algo que no existía físicamente. Y claro, el precio se disparaba y se disparaba sin que nadie hubiera visto siquiera el tulipán. Para que nos hagamos una idea de las cifras de las que hablamos, un solo bulbo podía costar 1000 florines. 1000. Y para ponerlo en perspectiva, un artesano de la época, uno bueno, ganaba unos 300 florines en todo un año. O sea, que con un solo bulbo ya tenías el sueldo de más de 3 años de un trabajador cualificado. Una auténtica barbaridad. Pero esperad, que eso no es todo. En el punto álgido de la fiebre, ese mismo bulbo podía llegar a valer 6000 florines. 6000, lo que costaba una casa señorial en el mejor canal de Ámsterdam. Una locura total. Y todo basado en nada, en pura especulación. ¿Y qué alimentaba esta locura? Pues una fe ciega. Un mantra que se repetía en todas partes, casi como una oración. No te preocupes, esto va a seguir subiendo. Era el miedo a quedarse fuera, a perderse el pelotazo, lo que hoy llamamos FOMO, pues en su versión del siglo XVII. Pero claro, toda burbuja, por definición, acaba explotando. Y el momento de la verdad llegó en febrero de 1637. El momento del gran batacazo. Es increíble, pero durante toda esa subida frenética, parece que a nadie se le ocurrió pararse y hacer la pregunta más básica del mundo. Un momento, ¿este precio en qué se basa exactamente? ¿Qué valor real tiene una flor? La única respuesta era una ilusión colectiva, pues en que mañana alguien pagará más. Y entonces pasó. Un día cualquiera, en una subasta en la ciudad de Haarlem, un vendedor saca su lote de bulbos y silencia. Nadie puja, nadie ofrece nada. No apareció ni un solo comprador. Esa fue la primera ficha del dominó. A partir de ahí, el pánico se extendió como un incendio. La caída fue en picado, vertiginosa. En cuestión de semanas, los precios se desplomaron. Lo que un día valía una fortuna, al día siguiente no valía prácticamente nada. El mercado, ¡puf!, se había evaporado, desaparecido.
Y después del estallido, claro, llega la cruda realidad, las consecuencias. Lo que fue probablemente una de las lecciones más caras de la historia. El resultado fue devastador, tanto a nivel económico como personal. Fortunas que se habían hecho en meses se esfumaron en cuestión de días. Toda la gente que había pedido préstamos para entrar en el juego se encontró con deudas gigantescas que no podían pagar. Hubo quiebras por todas partes y, lo peor de todo, la confianza en el sistema quedó destrozada. Y en medio de todo ese desastre, la gente se dio cuenta de algo terrible. Se dieron cuenta de que no habían pagado por una flor, habían pagado por una historia. Por un cuento muy bonito sobre cómo hacerse rico de la noche a la mañana. Un cuento que al final era solo eso, una fantasía. Al final, la historia de los tulipanes nos deja un par de lecciones que no caducan. La primera, que las burbujas especulativas no son un invento de ahora. La segunda, que la psicología humana, esa mezcla de avaricia y miedo a quedarse fuera, cambia muy poquito con los siglos. Y sobre todo, nos deja una advertencia sobre la que es, probablemente, la frase más peligrosa y más cara de la historia de las finanzas. No, esta vez es diferente. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta final, y quizá la más inquietante de todas. ¿Hay tulipanes hoy en día? ¿Se está repitiendo esta historia? Porque la dinámica de la burbuja, en el fondo, es siempre la misma. En 1637 el activo eran los tulipanes. En el año 2000 fueron las acciones de empresas de Internet, las .com. En 2008 fue la vivienda. Y hoy, hoy el debate está sobre la mesa con ciertas criptomonedas o con algunas acciones que se vuelven virales. Cambia el qué, pero el cómo y el por qué, el comportamiento humano, eso no cambia. Bueno, sí que hay una diferencia, y es una diferencia fundamental, la velocidad. Hoy, con la tecnología, todo es instantáneo, más rápido, más global y, por lo tanto, potencialmente mucho más destructivo, porque la euforia se contagia en segundos, pero el pánico también. Y vamos a cerrar con esta idea, que es la gran lección de 1637 y que sigue perfectamente vigente. Nada que no genere un valor real, tangible, puede subir de precio eternamente. Es imposible. La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. Cuando la burbuja estalla, la flor vuelve a ser solo una flor. Pero el recuerdo de quienes pagaron una fortuna por ella, ese recuerdo queda ahí como una advertencia para todos.